Antoine-Marie Jean-Baptiste Roger Conde de Saint-Exupéry fue un escritor francés nacido en el año 1900, más conocido como Antoine de Saint-Exupéry por su libro El Principito, que seguramente habrás leído. Hoy, en el episodio número 2 de esta segunda temporada de Enciende la Luz, te voy a hablar de los aprendizajes que deja El Principito, más allá de lo que todos conocemos, como que solo se ve bien con el corazón, frase terriblemente malinterpretada desde mi perspectiva, además de otras que ya conoces. Vamos a hablar de estos aprendizajes poco conocidos, estos aprendizajes ocultos que tiene el libro del Principito o Le Petit Prince, uno de los libros más leídos a nivel mundial. Ojo, hay libros que todos dicen que son más leídos, como la Biblia o Don Quijote. Sin embargo, para mi perspectiva, estos libros sí los compran, pero no los leen tanto como El Principito. Vamos a hablar de esto en el episodio de hoy de Enciende la Luz. Mi nombre es Emanuel Meraz y te doy la más cordial bienvenida. Intro. Enciende la Luz. Segunda temporada. Emanuel Meraz. Lo que aprendí de... El Principito comienza con una de las frases más icónicas en la literatura a nivel mundial. Antoine de Saint-Exupéry dedica este libro a su mejor amigo, pero como se trata de un libro para niños, él dice que dedica este libro a su amigo cuando era niño. ¿Por qué? Porque todos los adultos fueron niños alguna vez, pero pocos lo recuerdan. Y con este inicio, que ni siquiera es cuando comienza la historia, empieza el texto del Principito. Para mí este primer punto, este primer aprendizaje es sumamente importante. Todos los adultos fueron niños alguna vez, pero pocos lo recuerdan. ¿Y quién no? Yo me imagino que tú ya has leído El Principito. Yo quiero pensar que ya lo leíste y sabes que trata de un piloto, que en este caso era Antoine, un piloto que cae en el desierto, su avión se descompone, cae en el desierto y en el momento en que él está arreglando su avión, se aparece junto a él un niño, un pequeño príncipe que él decide llamar El Principito, que ni siquiera pues tenemos el gusto de conocer su nombre. Yo no sé si el calor mismo del desierto había hecho que Antoine alucinara esta situación, pero resulta que vive grandes aventuras con El Principito. ¿Y quién, repito, quién no ha deseado tener ese espíritu infantil que tiene El Principito? ¿Cómo no tenemos esa capacidad de recordar nuestra infancia, de tener esa imaginación que tiene El Principito, de dibujar una serpiente comiéndose un elefante, aunque parezca un sombrero? Y que muchas de las veces, conforme van pasando los años, con el tiempo vamos perdiendo esa capacidad de imaginación. Para mí, el recordar que fui niño, la verdad es que es algo que me emociona. Yo espero que para ti también sea algo importante. Porque cuando recuperamos esa intensidad que tienen los niños para vivir, cuando recuperamos esa capacidad de asombro, esa imaginación, pues estamos del otro lado. La vida se nos hace muchísimo más fácil. ¿Cuántos niños ahora en tiempo de cuarentena se han adaptado tan mágicamente a este tiempo? Y no como los adultos que nos la pasamos quejándonos de si las cosas fueran diferentes y bla bla bla. Muchas veces pensamos más en nosotros como adultos que en los niños. Los niños se adaptan. Y creo que nadie ha pensado mucho en los niños en este tiempo. Pero ¿qué tanta capacidad tenemos para adaptarnos, para imaginar, para crear cosas diferentes en la situación que tenemos actualmente en nuestra vida? Este para mí es el primer aprendizaje.
el entender que todos los adultos fuimos niños alguna vez y pocos lo recordamos. Yo te invito, como primer punto, a que lo recuerdes, a que recuerdes esa sensación de que todo era maravilloso, de que todo era mágico. Y creo que si tenemos esa esencia dentro de nosotros y la manifestamos a través de nuestro ser, la vida se va a hacer muchísimo, muchísimo más fácil. Punto número 1, recuerda esa infancia. Recuerda que fuiste niño alguna vez. Lo que aprendí del Principito. Segundo aprendizaje importante, más allá de los que ya conocemos, ¿no? Conocemos el zorro, conocemos a la rosa del Principito, conocemos a este piloto, al propio Principito, a las estrellas, a los reyes, a todos los que viven en los diferentes planetas que nos presenta el Principito. Pero este segundo aprendizaje para mí fue muy importante. El Principito decía que en su planeta caían semillas de baobabs, un árbol muy grande que causaba caos en su país o en su planeta. ¿Por qué? Pues porque decía que esos árboles eran tan grandes que iban a destruir su planeta. Entonces, él tenía que estar cuidando que no cayeran semillas de baobabs, porque decía que de semillas buenas nacen hierbas buenas y de semillas malas nacían hierbas malas. Entonces tenía que cuidar qué semillas estaba sembrando para saber qué árbol iban a hacer de ahí. Esto para mí es una analogía, un ejemplo de cómo los pensamientos son semillas en tierra. Nuestra mente es la tierra, cada pensamiento es una semilla y va a crecer, invariablemente va a crecer. Y si se trata de una semilla mala o de un pensamiento negativo, pues va a tener frutos negativos. Si se trata de un pensamiento positivo, va a tener frutos positivos. ¿Qué tan importante es este tipo de pensamientos o los pensamientos que nosotros decidimos incluir en nuestra mente? Pues obviamente es lo más importante, porque de ahí van a nacer los pensamientos, las palabras que vamos a decir, las acciones que vamos a tomar. Todo nace de una semilla, buena o mala. Tú decides pensamientos buenos o pensamientos malos. Y decía también el Principito, hablando de esta misma parte, decía que parte importante de cuidar nuestros pensamientos era que no dejáramos el caos para después. Decía el Principito, cuando se trata de peligros, la emergencia es lo más importante. No hay que generar acciones inmediatas. Si tenemos pensamientos negativos, generemos acciones inmediatas para eliminar esos pensamientos de nuestra mente. Para mí, este aprendizaje en particular a mí me pareció oculto, porque las semillas que el Principito recogía de su planeta, pues no tenían como mucha explicación, o el libro no explicaba mucho que se tratara de pensamientos. Sin embargo, el darle esta connotación, darle este giro a la frase del Principito, pues para mí fue importante, porque me di cuenta de que los pensamientos negativos atraían cosas negativas a mi vida y que los pensamientos positivos atraerían también cosas positivas a mi vida. Entonces, ¿qué decides tú? ¿Qué tipo de semilla vas a meter a tu mente? ¿Positiva o negativa? Y si ya metiste semillas negativas, no te esperes a que tengan frutos. Decía el Principito, actúa. Cuando se trata de peligros, el retraso puede ser una catástrofe. Entonces, actúa. Elimínalos, esos pensamientos negativos, deja pensamientos positivos y verás que los frutos van a ser maravillosos.
tercer aprendizaje de este libro publicado en 1943, un año antes de la desaparición o muerte de Antoine de Saint-Exupéry, porque este señor, piloto, como ya te había comentado, falleció a causa de un accidente aéreo. En 1944, a los 44 años, este señor fallece. Publicó más libros además del Principito, pero bueno, estamos hablando de Le Petit Prince en francés o El Principito en español. Tercer aprendizaje. Y los dejo en suspenso porque se trata de un aprendizaje muy importante. En una de las partes finales del libro, decía Antoine que había conseguido agua en un pozo. Consiguió agua en el desierto, en un pozo, y decía que el agua era mucho más que un alimento porque la había conseguido con el esfuerzo de sus brazos. Qué importante y qué grato es conseguir un resultado positivo gracias a nuestro esfuerzo. Yo sé que es bonito que llegue alguien y te diga, mira, te regalo esto, y lo agradeces, aunque, bueno, por nuestra cultura la mayoría de las veces no lo agradecemos, ¿no? Lo dejamos como, ay, no, ¿cómo crees? Es que, ay, pero ¿cómo lo voy a recibir? No, quédate con él, luego a ti te sirve más. Sí, no nos gusta recibir cosas. ¿Por qué? Porque es mucho más grato, como te decía, obtenerlo con el esfuerzo de nuestros brazos. Por eso Antoine decía que el agua era mucho más que un alimento porque la había obtenido con el esfuerzo de sus brazos, con el esfuerzo de caminar bajo las estrellas por muchos, muchos kilómetros. Claro que cuando alguien te regale algo, yo te recomiendo que lo recibas, porque el universo, pues, sabe que te lo está enviando por algo. Agradece, gracias, y lo recibes. Pero ese esfuerzo que generamos cada uno de nosotros a través de nuestras acciones, a través de nuestro trabajo, a través de no el sacrificio de dejar de hacer algo que me gusta, sino el esforzarme día con día. A eso le llamo yo sacrificio porque sabemos que vamos a obtener algo muy positivo. No te estoy diciendo, y lo aclaro, que dejes de hacer las cosas que te gustan, que te duela el hacer algo para obtener algo positivo no es necesario. Eso también es una creencia que tenemos. Pero sí es muy grato, sí es pues muy distinto obtener, como decía Antoine de Saint-Exupéry, el agua gracias al esfuerzo de nuestros brazos. Qué importante, ¿no? Y qué importante también es este aprendizaje para los niños. Actualmente estamos en el año 2020 y parece que los niños ya no se esfuerzan tanto como antes. Yo me acuerdo que en mi infancia, para obtener un pan, vamos a hablar de un pan de una marca que había aquí en México, Negrito, Bimbo, patrocinador oficial de este Enciende la Luz. Para obtener un Negrito Bimbo, que ya no se llaman negritos, ya se llaman nitos, yo tenía que sacar las mejores calificaciones de mi grupo. Y entonces, mi familia, como premio, me daban un Negrito Bimbo. Ahora, los niños ya no se tienen que esforzar tanto. Y entonces, no se disfruta igual, no se cuida igual eso que estamos recibiendo, si no es a través de nuestro esfuerzo. Por eso te invito a que, bueno, este aprendizaje un poco oculto que estaba ahí en el libro El Principito, lo pongas en práctica. Y sobre todo si tienes hijos o sobrinos o sobrinas o hijas pequeños o pequeñas, les enseñes que el esfuerzo te va a hacer que las cosas se sientan mejor, te sepan mejor. Eso puede ser mucho más que un juego, mucho más que un teléfono. ¿Por qué? Porque lo va a conseguir gracias al esfuerzo, como dice Antoine de Saint-Exupéry, de sus brazos, al esfuerzo de sus acciones. ¿Qué has disfrutado al máximo gracias a tu esfuerzo? Coméntalo aquí abajo en la publicación, coméntalo en mis redes sociales, que ahorita en un momento más te las voy a dejar. Este que te estoy diciendo es el tercer aprendizaje. Hay muchos más dentro del libro del Principito. Lo que aprendí del Principito es esto y muchísimo más.
Esto y mucho más puedes aprender de la lectura del libro El Principito. Te lo recomiendo de corazón, uno de los libros más bonitos que he leído. En particular, lo he leído varias veces y en cada ocasión encuentro algo diferente, un aprendizaje diferente, una lección nueva que poner en práctica. Te invito a que lo leas. Antoine de Saint-Exupéry estaría muy orgulloso de ti por haber leído este libro. En francés, su idioma original, en inglés, en español, léelo. En cualquier idioma tiene algo importante que dejarte. Quiero agradecerte por haber escuchado este segundo episodio de Enciende la Luz, lo que aprendí de, ahora el libro El Principito. En próximos episodios vamos a hablar también de películas, de canciones, y si tienes alguna sugerencia de algún tema que quieras que tratemos en este podcast, te invito a que lo compartas a través de mis redes sociales. A.E. Meraz en todas las redes sociales. Estoy como Emanuel Meraz, así aparece mi nombre. Pero si le pones A.E. Meraz en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, ahí te va a aparecer mi nombre y mi red para que me dejes tu comentario. ¿Qué te gustaría que tratáramos en los próximos episodios? También está mi sitio web aemeraz.com, donde puedes adquirir mis libros, los diferentes libros, y próximamente en otras plataformas. Nos vamos de este episodio número 2. Un placer compartirlo contigo. Mi nombre es Emanuel Meraz y yo te espero en la próxima. Enciende la luz. Segunda temporada. Emanuel Meraz. Lo que aprendí de